preguntas, ¿qué hace Dios en mi vida? Está tratando de enseñarte a confiar en Él. De hecho, no es verdad que aquellos de ustedes que dicen, bueno, no estoy bien metido, o estoy regresando, solía andar en la iglesia, pero algo pasó y estoy regresando. Sinceramente, el tema, si vamos al fondo, el tema no es realmente la obediencia. El tema es, ¿creo en estas cosas? El tema es, ¿puedo realmente cambiar toda mi vida hacia según lo que creo que Dios dice? ¿Puedo realmente poner mi fe y mi confianza en Dios? Y la tensión para ti es, quiero pero no lo consigo, quiero pero no lo consigo. Y si yo dijera, bueno, ¿qué no consigues? Creo que después de hablarlo sería, es un problema de confianza, es un problema de fe, no estoy seguro de tener tanta confianza en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Sacude tu fe, trata de hacerla crecer, trata de agigantarla, porque es lo esencial en una relación, y más que querer tu obediencia, y más que querer que conozcas un montón de cosas sobre Él, Dios, como cualquier persona, fuimos creados a su imagen. Dios quiere una relación que se caracterice por, ¿sabes qué? Confío en ti. No sé si te entiendo, pero confío en ti. No sé si escuchas mis oraciones, pero confío en ti. La vida no es como yo quisiera, pero ¿sabes qué? ¿Por qué temer? Estás de mi lado. Confío en ti. Dios, al final, tiene el control. Hay un pasaje muy pero muy bueno en la Escritura. Quiero leerlo solo un minuto. Está en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, empezaremos con el verso 1. En este pasaje, Jesús hace 2 milagros. 2 hombres expresan su fe, pero esto es lo fascinante. Esta es la única vez en la Biblia que yo sepa donde Jesús se sorprende por algo que alguien más hace. Mucha gente se maravilla de lo que Jesús hace. En este pasaje en particular, es la primera vez que vemos a Jesús decir, ¡wow! ¿Qué les parecería ser la única persona de la historia que haya hecho a Jesús exclamar, ¡wow! ¿Vieron eso? A ver, hazlo otra vez. Esa es la única vez que pasa. Y lo interesante no es alguien haciendo una obra extraordinaria de obediencia. No es como, ¡wow! ¿Vieron que no cometió adulterio? ¿No es increíble cómo vieron que ella no mintió? Digo, ¿vieron cómo no es una ley o algo así? Es esta cosa sorprendente. Déjenme leerles la historia, es genial. Mateo capítulo 8, verso 1. Dice, cuando Jesús bajó de la montaña, grandes multitudes le siguieron. Un hombre con lepra se arrodilló ante él y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me encanta este pasaje, lo vimos hace algún tiempo. Entonces este leproso se arrodilla ante Jesús y dice, no sé si lo harás o no, pero creo que puedes. ¿Podrías limpiarme? Bien, esa es mucha fe. Creo que puedes sanarme instantáneamente de la lepra. Verso 3, Jesús extendió la mano y tocó al hombre y dijo, sí quiero. Queda limpio. E inmediatamente quedó sano de la lepra. Es sorprendente. Ya saben, la gente aplaudió calladamente porque Jesús realizó un milagro, aunque fue genial, ya lo habían visto antes. Nada del otro mundo. Digo, esa es mucha fe. Y sigue como si nada. Verso 5. Cuando Jesús entró a Capernaum, un centurión, ¿saben qué es un centurión? Un centurión es un soldado romano que tiene 100 hombres a su cargo y lo que él dijera, estos 100 hombres tenían que hacer. Un centurión se le acercó, y esto es realmente interesante, pidiendo ayuda. Bien, aquí tenemos que usar la imaginación. Aquí están Jesús y compañía caminando hacia el pueblo, y de repente viene este centurión romano, quizá flanqueado a izquierda y derecha por un par de sus hombres. Así que, por supuesto, los discípulos piensan, estamos perdidos, como Mateo. ¿Ahora qué hiciste? Bueno, ¿por qué viene la policía a buscarnos? Y aquí viene este centurión romano a pedir a Jesús ayuda. Ahora, un par de cosas. Primero, los romanos son los malos, en la Judea del primer siglo, ¿ok? Estos son los malos, son los invasores, son quienes recaudan impuestos forzados, son quienes dicen tú y tú acompáñenme y no los volvían a ver. Son la gente que puede forzarlos a hacer cosas que normalmente no harían, son la gente de quien esconden la plata, son los malos de la película, y aquí está un romano, pagano, que no teme a Dios, que no obedece la ley, acercándose a Jesús para decir, Jesús, necesito que me hagas un favor. Verso 6. Señor, dijo, mi siervo está postrado en cama, paralítico, y sufre terriblemente. Bien, en este punto, imagino en este punto, porque los judíos odiaban a los romanos, en este punto los seguidores de Jesús escuchan, y este hombre dice, necesito tu ayuda, mi siervo está postrado en cama, paralítico. Y los discípulos de Jesús quizá dicen, ¡qué bueno! Ojalá se muera. Y ojalá sea contagioso, ojalá te infectes junto con tus 100 hombres y todas sus familias y lo lleven hasta el emperador.
En lo que nosotros respecta, Jesús, vente, vamos a curar a algunos judíos. Pero, o sea, no vamos a ayudar a un romano. Y este romano dice, mi siervo está en cama, paralítico. ¿Puedes ayudarme? Verso 7. Y Jesús le respondió. Y dependiendo de la traducción, algunas versiones, algunas traducen esto como una pregunta y otras como una declaración y puede ser cualquiera. Y Jesús le respondió, iré a sanarlo. Y la gente que está siguiendo a Jesús piensa, wow, espera, no puedes empezar a ayudar a los romanos. Mira, de por sí los líderes judíos piensan que estamos un poco, tú sabes, locos. Si empiezas a juntarte y ayudar a los romanos, digo, es el fin, todos tendremos que irnos de la ciudad. Jesús dice, iré a tu casa a ayudarte. La otra forma de traducirlo es, ok, ¿quieres que vaya a tu casa? Iré contigo. O sea, este hombre dice, mi siervo está en casa. Y Jesús dice, ok, te seguiremos hasta tu casa y te ayudaré con tu siervo. O quizás Jesús dijo, ¿así que quieres que vaya a tu casa y te ayude? Verso 8, el centurión respondió, Señor, no soy merecedor de que entres bajo mi techo. Y los discípulos de Jesús pensaron con toda seguridad que no mereces que entremos bajo tu techo y además ni queremos entrar bajo tu techo. Pero escuchen esto, pero solo di una palabra y mi siervo sanará. Mira, Jesús, te he observado y no necesito que vengas a mi casa. Creo que si desde aquí, a 8 cuadras de distancia, dices algo, lo que sea que hagas, creo que tienes la capacidad de sanar a mi siervo. Tú sabes, a lo inalámbrico, creo que puedes sanar a mi siervo de larga distancia. Creo que tú tienes el poder, como sea que lo hagas, de sanar a mi siervo desde aquí. Bien, en este punto, todos callados. Lo ven y piensan, wow, eso sí que es fe. Luego de esta explicación, verso 9, solo la primera parte del verso. Pues yo mismo soy un hombre sujeto a autoridad. Pues yo mismo soy un hombre sujeto a autoridad. Implicación, porque Jesús, tú y yo tenemos algo en común. Esto es lo que tenemos en común, te he observado. Ok, mides 1,85 o 1,73, no sabemos lo que medía Jesús. Tienes 2 brazos, 2 piernas, usas barba como judío. Digo, te estoy viendo y digo, tú sabes, no hay nada extraordinario en ti. Pero tú ordenas a la enfermedad y la enfermedad obedece. Y me pongo a pensar, centurión romano, 1,73, 2 brazos, 2 piernas, mi espada no es más larga que la de los demás, mi casco no es más alto que lo de los demás, pero hay 100 hombres que hacen lo que yo digo. Y si le digo a este, quiero que vayas a la calle a hacer guardia en ese edificio y no te atrevas a quedarte dormido, te mando a matar, me voy y él hace lo que le digo. Y le digo a estos otros, quiero que atraviesen la ciudad, recojan la comida y me busquen aquí al mediodía. Y ellos se van, recogen la comida. Los otros hombres me siguen por la ciudad y nunca cuestionan. Hay 100 hombres que hacen lo que yo les diga, y me doy cuenta de que la única razón de que hagan lo que le digo no es porque sea más grande, fuerte, malo, rico o listo que ellos. La única razón de que estos 100 hombres hagan lo que les digo es que yo represento a Roma. Ahora, si estos 100 hombres hacen lo que yo digo porque yo represento a Roma, y la enfermedad y la muerte hacen lo que tú dices, obviamente tú representas a alguien. Y tenemos en común que ambos estamos bajo una autoridad. Yo lo consigo porque estoy bajo la autoridad de Roma. No sé bajo qué autoridad estás tú, pero quien quiera que sea es mucho más grande que tú. Así que no necesitas venir a mi casa a sanar a mi siervo. Quien quiera que sea que representes, puede sanar a mi siervo a la distancia. Y tú dices, eso es lo que él pensó, eso pensó. Hizo una observación que nadie más hizo. Este es el resto del verso, verso 8. No merezco que entres bajo mi... Solo di una palabra y mi siervo quedará sano, verso 9. Pues yo mismo soy un hombre sujeto a una autoridad. Y el resto, con soldados debajo de mí, como tú tienes algunos. Tú sabes, tú tienes a la enfermedad y la muerte debajo de ti. Le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y digo a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Escuchen lo siguiente, verso 10. Y cuando Jesús lo escuchó, palabrita griega, taumazo, se asombró. Se maravilló, se pasmó tanto que dijo, wow, esta es la única vez que esta palabra se relaciona con Jesús. Y no precisamente por la acción de obedecer, sino porque alguien tenía una increíble fe. Y Jesús piensa como dice en un minuto, wow, quisiera que todos los judíos fueran como este romano centurión. Hey, Pedro, pon atención, Mateo, pon atención, ojalá que ustedes fueran como este romano centurión. La única vez en que Jesús se asombra en todo el Nuevo Testamento es porque alguien tenía gran fe y confianza
en Él. Porque alguien se da cuenta, espera un minuto, tú eres Jesús, pero hay alguien mucho más grande que tú y quien quiera que sea trabaja a través de ti. Puedo poner mi confianza en ti por quien representas. Y quien representas te da autoridad. No necesitas venir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y así termina. Cuando Jesús lo escuchó se asombró al final del 10 y dijo a quienes lo seguían, yo les aseguro, no he encontrado a nadie, esto es una humillación, es una bofetada en la cara para los fariseos, sus seguidores y cualquier persona de Judea. No he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. ¿Sabes qué impresiona a Jesús? Mucha fe. ¿Qué conmueve a Jesús? Mucha fe. Y aquí hay un hombre que por lo que sabemos todavía adora a Zeus. No conoce los 10 mandamientos, no conoce los 10 nada. Nunca ha estado en el templo, ni puede entrar en el templo. Ni siquiera sabía el idioma. Pero reconoció que Jesús tenía algo que era más grande que Jesús. Reconoció que Jesús estaba de alguna forma conectado con el creador de la enfermedad, la infección, la vida y la muerte, y ató los cabos y expresó esa fe. Y Jesús dijo, ¡wow! Es lo que he tratado de enseñarles al resto de ustedes, señores. Es lo que he tratado de lograr. Es la única razón por la que vine, para que hombres y mujeres dijeran, tengo absoluta confianza en Jesús, porque Jesús representa a Dios. ¿Y por qué debo preocuparme si estoy en la presencia de Jesús? Ni siquiera tienes que venir a mi casa, solo di la palabra. Tengo absoluta confianza. Puedo estrechar tu mano, irme a casa y mi siervo estará sano, debido a quién eres y con quién tú estás relacionado y para quién trabajas. Esa es mucha fe. Bien, si lees el resto del Nuevo Testamento, lo que hace saltar de gusto a Jesús es tu fe. La cosa que más honra a Dios es tu fe. Y si piensas en las relaciones humanas, eso tiene mucho sentido, porque lo que más me honra a mí, de mis hijos, es su confianza en mí. Confío en papá aunque llegue justo a las 5 o sea 15 minutos tarde. No le perdí la fe. Debe haber una razón para que llegue tarde. Voy a esperarlo aquí. Lo que da más confianza en las conexiones de tus relaciones con tu familia, como dije antes, son las expresiones de fe y confianza. Y la cosa que emociona y honra a Dios, más que simplemente haré lo que me pediste hacer y más que voy a leer lo que quieres que lea, es nuestra expresión de confianza, porque esa es la esencia de las relaciones. Y eso es lo que Dios quiere. Eso nos lleva a la pregunta, bueno, si Dios quiere tanta fe, ¿qué produce una tanta fe? ¿Qué hace crecer nuestra fe? Semanas hablaremos de estas 5 cosas. Déjame advertirte, no es una lista de tareas. No es que si haces estas 5 cosas, Dios hará crecer tu fe, ni una lista de tareas, como verán. Segundo, no es una lista de la Biblia. Y tercero, no es exacta, ¿ok? Esto es solo una observación. Quizá lleguen al final de la serie y digan, hay una sexta. Quizá digan, en realidad son 3, porque repetiste algunas. Quizás digan, en realidad son 7, porque es el número perfecto. Y además, ¿quién ha oído hablar de 5 cosas? ¿Ok? Hay 7 enanos, pero hay 5. Ni siquiera es un número importante. Entonces, no es un mandamiento, es solo una observación. Pero quiero hablar de estas 5 cosas porque yo creo que al evaluar tu experiencia hasta este punto, y conforme avances al futuro en tu búsqueda de la fe, estas son por lo menos 5 formas que creemos que Dios usará estos 5 puntos para incrementar. El primero es enseñanza práctica. Llenen ese espacio, enseñanza práctica. Básicamente enseñanza bíblica práctica, que cuando alguien cuenta la historia de su viaje de fe, parte de la historia es siempre. Y luego alguien me invitó a un estudio bíblico, luego empecé a ir a tal iglesia, luego fui a cierta clase, luego fui a otra clase. En algún punto del camino, alguien te expuso a una práctica bíblica enseñanza. Quizá hayas crecido con la Biblia sin leerla y sin saber que había algo ahí para ti. De hecho, muchas de las historias de nuestros candidatos al bautismo son así, ¿o no? Crecí en la iglesia, nunca leí la Biblia, alguien la leía por mí, era forzado a memorizar versos, pero entonces llegó el momento en que fui a tal iglesia o tal estudio y abrimos la palabra de Dios y pensé, ¡wow! No tenía idea de que eso estaba ahí, no tenía idea de que la Biblia podía ser tan práctica. El segundo, relaciones providenciales. Cuando alguien cuenta su historia, parte de la historia es, luego conocí a tal chica, luego conocí a tal hombre, luego a tal pareja. Luego mi jefe se acercó y dijo, empezó a hacerme preguntas que en el camino, uno de los grandes catalizadores de la fe, una de las cosas que Dios usa para sacudir nuestra fe y hacerla grande, es la gente. Y al recordar su viaje uno dice, ¿sabes qué? Eso fue providencial.
Siento que Dios lo hubiera puesto en mi vida. Siento que Dios lo puso en mi vida. Siento que esas mujeres que me invitaron a su grupo o esos hombres que me invitaron a acompañarlos después del trabajo, siento que Dios solo, ¡boom!, los plantó en mi camino. No fue solo una relación, sino una relación providencial. Creo que Dios actuó por mi bien al traer a esta persona a mi vida. El tercero es disciplinas personales. Disciplinas personales. Esto es esa parte de tu vida, si has sido cristiano mucho tiempo, en que alguien te enseñó a pasar tiempo a solas con Dios. Alguien te animó a empezar a orar regularmente. Alguien te dio una Biblia, la marcó y dijo, quiero que empieces a leerla por ti mismo. Y tú, wow, ya saben, no pasa nada, solo empieza a leerla, empieza aquí, no la abras a la mitad, ¿comprendes? Empieza por tu cuenta. Alguien te dio un diario, alguien te dio un libro para leerlo junto con la Biblia. Alguien te desafió a empezar a ofrendar regularmente. Alguien quizá te enseñó a ayunar. Pero estas son las disciplinas personales que empiezan a hacer por su cuenta, que una persona empieza a hacer por sí sola. Y cuando la gente cuenta su historia, una de las cosas que casi siempre aparece es, ¿sabes qué? Luego empecé a orar. Aunque crecí en una iglesia donde el predicador oraba o el padre oraba y leíamos oraciones y memoricé un par de ellas, me sabía la del angelito de la guarda, no me dejes ni de noche ni de día, Padre nuestro que estás en los cielos. Otra que mi papá decía antes de cada viaje, algo acerca de cuidarnos, Señor, es todo lo que recuerdo. Así que tenía 3 principales y entonces, tú sabes, Francisco vino y dijo, Juan vino y dijo, Pedro vino y dijo, necesitas empezar a hablar con Dios. Y dices, ¿con mis propias palabras? Y él dice, sí, y dices, ¿y si lo echo a perder? Y él dice, entonces Dios te destruirá, y si lo haces mal. Y dices, te dice, no, solo agarra y simplemente empieza. Y así que alguien te enseñó, te animó a empezar a orar de otra forma. Estas privadas disciplinas espirituales son parte de las cosas que Dios usa para sacudir nuestra fe. Porque ustedes podrían contar esa historia, muchos al leer la Biblia leyeron algo 100 veces y de pronto ven algo que nunca habían visto y que se relaciona con lo que pasa en su vida y piensan, oh Dios, gracias. Y tu fe creció, oraste y recibiste respuesta y tu fe creció. O empezaste a donar y nadie sabía, pero tu dinero estaba muy atado a tu corazón. Y decidiste, ok, voy a dar regularmente una porción, aunque no estoy contento. No estoy contento, pero voy a dar de todos modos. Y cuando empiezan a soltarse esa personal disciplina, Dios empieza a hacer algo en su corazón, su fe crece, es parte del viaje. El cuarto es el ministerio personal. Que cuando oyen contar sus historias y si ustedes la cuentan, parte de esa historia es, y luego me pidieron enseñar. Luego me pidieron que fuera voluntario. Luego me inscribieron en tal viaje misionero y dije sí, y antes de darme cuenta estaba en un avión y pensé ¿a dónde vamos? Y llevaba de cristiano como 1 hora y ahora soy misionero y pienso, y en esos momentos en que avanzas al servicio, sirves a la gente en nombre de Jesús, tienes un miedo atroz. ¿Y sabes qué pasa cuando tienes un miedo atroz? Aprendes a orar con tus propias palabras, ¿a poco no? ¡Ay, Dios! No sé qué vine a hacer aquí. Y hasta dices, ¿sabes qué? Nunca me había sentido tan dependiente de Dios en mi vida. Y Dios dice, y así es como quiero que vivas. Y con frecuencia son esos momentos, esos ambientes a los que entramos para servir a otra gente, donde nos sentimos tan abrumados, donde nos sentimos tan poco calificados y sin nada de control que nos agarramos, ya saben, a la vida y nos agarramos a Dios por nuestra vida y entonces Dios te usa. La gente te escribe cartas donde dice, cambiaste mi vida y piensas, ¿yo? ¿Estás bromeando? ¿Es la dirección correcta? O regresas de esos ambientes y tu fe es mucho más grande por lo que Dios hizo mediante ti, porque dependías tanto, siempre es parte de la historia. Luego el último, el quinto, es circunstancias cruciales. Cuando alguien cuenta su historia de cómo Dios hizo crecer su fe, generalmente en esa historia algo grande pasó. Alguien murió, alguien enfermó, se divorció, perdió un hijo, o quizás tuvo un hijo y se casó. La gente cuenta su historia y en parte de la historia hay una crucial circunstancia que podría haber resultado así o asá. Y algunas veces es mala y otras buena. Algunas veces, una de las buenas que se oyen mucho, la gente, ya saben, busca pareja, ni siquiera es cristiana, no se interesa por Dios, ya saben, se casa, ya saben todo eso. Luego tiene un bebé y piensa, somos responsables, tenemos que enseñarle a leer y escribir
Debemos enseñarle sobre Dios. ¿Sabes algo de Dios? Yo tampoco. Oh, tenemos que llevarlo a alguna parte, ya saben. Así es como... Y en ese bebé se sienten responsables de una vida y con mucha frecuencia es algo positivo, pero es un suceso fundamental. Y la gente dice, lo que captó nuestra atención fue cuando sostuvimos a ese bebecito y fue como un milagro. Habíamos visto bebés antes, pero este era nuestro bebé. O quizá batallaron mucho para tener un bebé. Batallaron mucho para embarazarse. Y en la crisis de ese constante dolor y agonía que es tan increíblemente difícil para las parejas, se volvieron a Dios. Y Dios empezó a hacer algo en su fe como resultado de algo de lo que nunca hubieran deseado. Con mucha frecuencia hay cruciales circunstancias que Dios usa para aumentar nuestra fe. Bien, pensarán que estoy diciendo esto porque solo soy el predicador.